vamos a dar la bienvenida, los buenos días a Dardo Alonso, que es vicepresidente de Federación Agraria Filial Tandil. Buen día, Dardo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, a usted y a todos los audiencia. Bueno, Dardo, hemos conocido la semana pasada o hace ya algunos días, puede ser algunos 10 días más o menos, que se han recibido las compensaciones que oportunamente, esto se había anunciado cuando se anunció un cambio en lo que es el monto de las retenciones para los pequeños y medianos productores de soja. Contame un poquito cómo se ha llevado adelante esto aquí en Tandil, cuántos productores lo han recibido. Bueno, acá en Tandil aproximadamente se han recibido alrededor de 400 productores que han visto beneficiados con esa devolución de retenciones. Ujú. Es decir, fue una gestión que hicimos con el Topo Rodríguez y con algunas filiales de la provincia de Buenos Aires, que bueno, se incluyó en la ley del presupuesto de este año y que bueno, a lo mejor se tardó un poco, pero bueno, en estos días, a partir del fin de semana, empezaron por el Banco Nación y después en los otros bancos, Ajá. todos los productores se han encontrado con la sorpresa de que tenían plata en sus cuentas corrientes sin haber tenido que hacer ningún tipo de gestiones, pero bueno, de acuerdo a la cantidad de hectáreas o de toneladas comercializadas, tuvieron el monto en sus cuentas corrientes. Así que bueno, Ujú. la satisfacción de que bueno, se tardó un tiempo, pero por lo menos se vio cristalizado esa gestión que hizo la filial en el local. Ujú. Como decías, Dardo, fue sin que tuvieran que hacer ningún trámite adicional cada uno de los productores, fue, digamos, automático. Fue exactamente así. Ajá. Lo que pasa es que se tomó, ya había experiencia, ¿sí? En el año 2014 ya había habido una experiencia anterior y ya se tenía mucho conocimiento en la operatoria. Acá intervino AFIP, intervino Economía y bueno, y también el Ministerio de Industria de Nación. Ujú. Así que bueno, fue bastante aceitado digamos, la operatoria y bueno, mucha gente, te vuelvo a repetir, se encontró con que tenía más plata a esta altura del año que creo que mal no le vieron. Sí. ¿Era por cantidad de grano comercializado? Sí, era aquellos productores que no hubieran vendido más de 20 millones en el año 2019 y Ujú. después distintas escalas de 0 a 100, 100 a 200, Ujú. 200 a 300 y 300 a 400 hectáreas. Ajá. Aquellos que habían vendido hasta septiembre están cobrando ahora y los que hubieran comercializado después de septiembre van a recibir el reintegro creo que en 3 cuotas en enero, febrero y marzo. Ah, sí, es verdad, en enero, febrero y marzo, es verdad. Bueno, tardó, pero llegó entonces. Sí, sí, creo que sí. Y, Bueno, también estamos haciendo otra gestión, que es el tema del Ministerio de Provincia, Agroindustria de Provincia, sí. está haciendo un mapeo de calidad de trigo, así que aquellos productores que quieran hacer un análisis de la calidad de trigo que tienen, eso es anónimo. Ujú. Nosotros tenemos las bolsitas, una vez que nos devuelvan las bolsitas se mandan al ministerio y en forma anónima el productor va a tener un certificado de calidad del trigo que tiene para comercializar. Ajá. Es una cosa que creo que también es muy interesante, pues normalmente por ahí tiene buena calidad de trigo el productor y bueno, por ahí se lo pagaban como si fuera un trigo de Claro. condiciones normales, ¿no? Claro, claro. Y eso, una vez que el productor tiene su bolsita, remite el trigo, ¿cuánto tiempo tarda más o menos en recibir la respuesta de ese análisis? Creo que no, alrededor de 15 o 20 días ya Ajá, se lo puede tener, ¿no? ajá, es rápido, es Es rápido. rápido. Bien. Y bueno, y aparte con laboratorios oficiales, ¿no? Claro, claro, sí, 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 desde ya, con laboratorios oficiales. Realmente es bueno esto, ¿eh? Sí, y se están haciendo gestiones. Otras filiales a lo largo de toda la historia, el gobierno que esté ha trabajado con todos, Ujú. así que lo que uno pueda lograr para beneficio de los productores
bienvenido sea. Justamente, Dardo, te iba a preguntar, ¿cómo está la situación dentro de Federación Agraria? ¿Hubo así algunas miradas diferentes? ¿Cómo está la situación ahora? No, se sigue, es decir, ahí como todo organización que es nacional y bueno, en algunos lugares hay distintas visiones sobre ciertas problemáticas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido nuestra filial se ha caracterizado por una línea de conducta y no mezclar la política en todo esto, ¿no? Así que prueba de ello son estas par de cosas que hemos estado charlando, que se han logrado. A veces nos han tildado oficialistas, pero realmente lograr que 400 o 500 productores logren una compensación, no sé, creo que sin ningún tipo de filiación ni política, ni gremial, ni empresaria, así que creo que es importantísimo. Bueno, era una promesa, Dardo, que había hecho el presidente oportunamente. Yo no me acuerdo si había sido, porque fue antes de la pandemia. Fue en marzo, esa promesa que hizo el presidente. Tardó, pero como vos decís, llegó finalmente. No fue la presentada, incluía en el presupuesto. Fue ley, así que sí, también supuestamente, bueno, el gobierno tuvo muchos problemas en cuanto a que primero tuvo que negociar con los acreedores por la pandemia. Es decir, creo que no ha sido un año fácil para nadie. No, eso desde ya. Pero bueno, la tranquilidad de que tarde, pero llegó. Un poco tarde, pero llegó. ¿Y esta misma operatoria va a ser para el año que viene? Y entendería que sí, porque se incluye en uno de los artículos de la ley de presupuesto. Claro. Esperemos que siga haciendo. Es decir, acá hay un tema, nadie quiere las retenciones, pero cuando sabíamos que venían, por lo menos que sea, no todos los productores tienen la misma escala y no tienen la misma espalda para manejar, para soportar económicamente su problemática, ¿no? Así que por eso de nada a algo fue importante algo y bueno, sobre todo a esta altura del año siempre es importante, siempre uno tiene que pagar o combustible o insumos. Ni hablemos del combustible, ¿no? Por supuesto, la suba periódica que tenemos. Sí. Y bueno, Dardo, con respecto a un tema que hemos venido hablando, bueno, aflojó un poquito esta semana, pero que lo hemos tenido sobre todo aquí en Tandil, pero que se viene dando en otras localidades del país, de la provincia de Buenos Aires también, y tiene que ver con la ordenanza de aplicación de agroquímicos. Bueno, aquí en Tandil pidieron los ambientalistas la banca 21, a partir de allí se empezó a tratar con las diferentes instituciones, desde el Consejo Deliberante, desde la Comisión de Producción que preside Maride Condino, a ver si va a haber una modificación de la ordenanza o si se va a hacer una ordenanza nueva. En medio de todo esto cayó una cautelar que restringe en bastantes metros lo que es la aplicación de agroquímicos. Nosotros hemos estado hablando con diferentes técnicos, ingenieros agrónomos y demás, y la postura es que no serían los metros a los que se aplica lo importante, sino las buenas prácticas y cómo se hacen. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto, Dardo? Mira, la postura nuestra es muy clara porque uno de nuestros socios fue Néstor Ausa, que fue el que hizo uno de los autores de la ordenanza vigente, tanto él como Atilio Mañana. Sí. Así que un hombre que tiene vasta experiencia internacional. Y ahí, lamentablemente, ahí se dejó, creo que las entidades, o nosotros lo planteamos, se dejaron estar, se fueron a la prensa, digamos, cuando realmente había que haber respondido de forma mucho más rápida y eficiente con respecto a esa problemática y se esperó a que si vinieran las notificaciones. Creo que se llegó tarde. Tanto las entidades como el municipio no estuvimos de acuerdo con su gestión en este tema, que es un tema delicadísimo. Yo fui uno de los primeros que dije que estaba en riesgo la producción agropecuaria del partido. Se habla de más de 180.000 hectáreas que dejarían de producirse por gente que, bueno, que inclusive tenemos muy serias dudas de cómo fueron las muestras que analizaron ahí en la zona de la granja.
Entonces, se ha trabajado con mucha liviandad y realmente los ambientalistas se lo respetan, pero creo que también tiene que pensar en la producción de la zona, de la provincia y del país, porque si sacamos 180.000 hectáreas del partido de Tandil, estamos al horno. Yo hago una comparación, esto es lo mismo que se diga que, bueno, que el día de mañana no se pueden aplicar más antibióticos para curar las enfermedades. El problema no son los productos, sino la gente, cómo hace las prácticas agrícolas, y por culpa de quizás algunos irresponsables que no lo hacen de forma correcta, bueno, salga una cautelar que es muy ambigua, que se puede aplicar como no se puede aplicar, es decir, de acuerdo a la situación puede abarcar distintas realidades. Dardo, cuando hablas de que el municipio se dejó estar, vos estás hablando justamente de estas reuniones que se fueron dando a partir del pedido de la Banca 21, ¿o te referís directamente a cuando llegó la cautelar? Claro, esperaron la cautelar. ¿Por qué va a esperar la cautelar? Empezó a trabajar antes del problema, no trabajé con el problema arriba. Yo creo que inclusive, no sé hasta qué punto la experiencia de la parte jurídica del municipio se ha manejado a la altura de las circunstancias. Una vez que te notificaron, y ya está, al horno. Tenés que prever esto antes. ¿Vos estuviste en alguna de las reuniones? Porque estas reuniones comenzaron en la comisión de producción con diferentes actores del sector agropecuario, de los ambientalistas. ¿Vos participaste de alguna de estas reuniones? Mira, no, ahí estaba participando Néstor Ausa y García. García hijo. García, ingeniero, agrónomo, es representante del INDA, es productor papero, exigente, idónea, y que tiene una acabada experiencia en el manejo de agroquímicos. Por eso te digo que no podés esperar a que te notifiquen para ver después qué hacer, ¿no? Tenés que moverte antes, tenés que tomar las prevenciones, más un tema tan delicado con esto, y sumado a esto que los productores estaban o sembrando, o fumigando, o haciendo las tareas culturales, y entonces de alguna manera estás enfocado en otras realidades, y bueno, cuando querés acordar te encontrás con que si un juez quiere aplicar de determinada manera esa cautelar, estaríamos comprendidos casi todo el partido de Tandil. Sí. Dardo, por último, ¿cómo viene la cosecha? Ya arrancaron con cebada y he visto que ha arrancado alguien ya con trigo. Creo que sí, los rindes en su mayoría son buenos, muy buenos. ¿En cebada me decís? Sí, en cebada inclusive me han comentado que ha llegado hasta 70 toneladas, 7 toneladas, perdón. Y los trigos, tengo conocimiento de la zona de Necochea, hay algo también de 5.000 y pico kilos. Una buena cosecha por lo que se ve. Una buena cosecha que es necesaria por toda la situación en cuanto a lo que cuesta producir hoy, ¿no? Si tenés un fracaso, bueno, lamentablemente todo el norte del país está bastante comprometido con una sequía muy grande. Bueno, acá también hay. Sí, acá también, bueno. Estos días, realmente logremos algunas precipitaciones para ir capeando esta sequía tan grande.